¿Qué tal? Espero estén bien. El día de hoy quiero mostrarles en este Mitsubishi Eclipse segunda generación, que es Spider, cuál puede ser uno de los problemas por los cuales se les puede meter el agua en la parte de los asientos traseros. En este carro se había hecho ya el cambio de la capota, pero a pesar de ello, eh, en la parte trasera, justamente en estos dos puntos, en esta zona y donde está el trapo en color azul, se hacía una acumulación de agua, lo cual provocaba que aquí estando el asiento, toda esta parte inferior pues se llenara de agua y provocaba malos olores, la sensación de humedad al subirse al carro. Entonces, bueno, lo primero que se analizó es de que la capota en todo el contorno, desde este punto donde termina la aleta, pasa por la cajuela y llega hasta el otro costado, en la otra aleta, lleva una especie de cámara. Es un hule color negro que va en toda la periferia, va sujeto a la carrocería mediante grapas, y en la parte del el último marco o contorno que lleva de estructura la capota, ahí va agarrado junto con la capota para hacer esa parte de la transición entre cuando cae el agua de la capota, entra al interior del carro y se acumula en toda la parte de la tina, por así llamarle, de hule, y lo canaliza hacia los costados. Una vez que llega hacia los costados, tenemos justo aquí el punto donde se puede ver más fácil. Yo lo que hice fue quitar la tapa trasera. Aquí tenemos la unión de la parte de la protección, y después esta que va remachada y agarrada a este punto de la segunda pieza, y se puede acceder. Ese es el hule el cual estoy hablando. Como pueden ver, aquí en la parte de abajo está agarrada a la carrocería mediante grapas, y es una en forma de U, y va sujeto a todo este contorno metálico. De ahí se agarra, y bueno, lo que hace es que canaliza el agua, tiene una cierta inclinación, y cuando termina en esta zona, canaliza el agua ya hacia estos costados. Entonces, el primer aspecto que tienen que revisar en sus Eclipse Spider, si tienen problema de esto, es el revisar el estado de esa tina o goma, porque suele provocar problemas de que esté cuarteada, vieja, y empieza a tener broncas de fisuras, y el agua cae hacia los costados en toda la cajuela en lugar de llegar hacia su punto de desagüe, que tiene que ser detrás de la bocina. Eso como primera instancia. Entonces, el primer problema por el cual podrían tener una filtración de agua al interior es debido a ese hule, tina, no sé cómo llamarlo, pero es el principal motivo del cual podrían tener agua. Lo segundo es aquí, justo aquí detrás de la bocina, donde va el mecanismo de parte de la capota y del cristal para la aleta trasera. Como pueden ver, aquí hay un pegamento. Cuando el agua cae, a pesar de que su tina está en buen estado, que es lo que está ocurriendo ahorita, el agua cae, pero pues cae de una manera, como decirlo, que salpica. No es como un chorro continuo y que caiga pegado a un costado, sino que salpica, y esa misma agua que salpica suele filtrarse para acá, hace la acumulación y termina en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita nosotros para poder revisar eso? Pues va a ser taparlo con un pedazo de hule, que es como viene de agencia normalmente. Aquí tengo la muestra. Ocupé 2 pedazos de bolsa, algo gruesa. En especial esto lo preferí negro para que la hora en la que se ponga pues no se vea tan feo. Corté un rectángulo de ese tamaño, que es más o menos como de 1/4 por casi 2, y con eso pues ya lo fui presentando. Le fui cortando los pedazos con una tijera. Tengo la pistola de calor. Lo que voy a proceder es hacer con la pistola, calentar un poco este pegamento para que el mismo calor lo vaya ablandando de nuevo, y pues simplemente al final introducir esta pieza que ya tiene su forma, meterla y hacer presión para que te haga contacto con la carrocería y deje de
permitir el paso del agua de lo que son las tinas laterales, donde son los desagües, hacia el interior de la cabina del carro. Estos puntos son importantes porque de aquí accedes básicamente el carro. Este sería el primer punto de lo de la tina para revisar. Lo segundo sería esto, que esté completo, que no tengas un paso entre las tinas y el interior del carro. Y lo tercero y más importante también es revisar el estado de los desagües. ¿Por qué? Básicamente cuando el agua cae en este punto, todo lo que es parte del estribo del carro viene a funcionar como un punto de charola, una especie de desagüe más grande. Se los voy a mostrar. Básicamente aquí es la parte trasera donde estamos viendo que cae el mecanismo del agua, se acumula en esta zona y aquí es una tina, es todo hermético. Si pudiéramos quitar esos tapones, podríamos observar que aquí al interior se hace una tina muy grande y se va haciendo más delgada a lo largo del todo el paso del estribo hasta llegar ahí al frente. Hay dos puntos donde se desagua justamente toda la lluvia que se acumula aquí. El primero es este, no se ve tan fácilmente, intentaré grabar por abajo, pero básicamente es aquí. Hay una unión entre la lámina que cubre la llanta y el suelo del auto. Ahí hay que meter un desarmador, palanquear para que se abra este agujero que se suele cerrar por unos golpes o el uso, y no permite que el agua salga en este punto. Cuando llueve se hace la acumulación de agua aquí y tiene que desaguar en este primer punto. Y la otra es más al frente del carro. Si continuamos el costado del estribo, vamos a notar que aquí se hace una costura de unión entre las dos piezas. Pues en la cara interna se va a notar que hay una unión y justamente hay una especie de paso en forma de U. No se va a alcanzar a grabar porque estoy muy retirado, pero es cerca de esta zona donde hay una segunda unión, la cual también se tapa. Aquí lo ideal es meter un alambre y empezar a jugar con él para que todo el agua y lodo se vayan saliendo de la zona donde se acumula. Yo aquí tengo el alambre de muestra que utilicé, no fueron más allá de 50 centímetros, 60, y fue estarlo metiendo tanto en el desagüe que les comento de la parte frontal como en la parte trasera. Simplemente colocaba unas cuantas bandejadas de agua en la capota para que se fuera llenando toda la tina de hule, lo canalizara en esta parte de aquí, se pudieran llenar los desagües y después hacer el como purgado de los puntos donde cae el agua para que pueda salir. Entonces ese sería un servicio de limpieza para la capota en general, para no tener problemas en zona de los interiores con el tema de las lluvias y cualquier tema de lavado que implique agua que pueda entrar al interior del carro. Entonces espero que les sea de utilidad. Estos son los puntos que ustedes podrían revisar a sus Eclipses Spider segunda generación. No sé si el diseño de los tercera generación aplique de manera general o cuarta, pero bueno, eso le ocurre con los de segunda generación, del 95 al 99. Revisar el hule que va en la periferia, revisar que esas tapas a los costados estén presentes y si no fabricárselas. En mi caso el pegamento aún está vigente, digámoslo así, simplemente con calentar se vuelve a hacer de un material como chicloso y va a permitir la adherencia de este nuevo plástico. Y la última es revisar esos desagües, revisar que estén bien abiertos, el de aquí en la tina y el que está cerca de los pies de ambos lados, conductor y copiloto, para que no exista una obstrucción en esos puntos y que el agua pueda salir. En este carro cuando se llenaban el agua se quedaba acumulada ahí. Después de varios minutos de estar limpiando y empezó a fluir el agua en esos dos puntos, ya caía al piso y ya se vaciaron esos dos contenedores, por así llamarlos, de agua. Entonces bueno, espero que les sea de utilidad. Eclipse segunda generación. Mi nombre es Jair Macías, hasta luego.